Como en la temporada pasada, te ofrecemos una manera muy sencilla de apoyar el contenido que realizamos en este podcast, y es a través de volverte uno de nuestros colaboradores a través de Patreon. Que digo yo que ya que colaboras con el cine español, pues colabora con el podcast de Esto También es Política. Claro, sí, es muy sencillo. Tú solamente te metes en patreon.com/esto también es política y ahí puedes donar pues el dinero que quieras. O sea, todo lo que dispongas no lo quieres dar, bienvenido es. Un eurillo, bienvenido es. Desde €1 en adelante, todo lo que quieras. Te metes en la página, analizas nuestros objetivos, nuestras recompensas, pues ya te lo piensas. Pero piénsatelo para bien, o sea, la consecuencia final es que por favor ayúdanos. Patreon.com/esto también es política. Entra ahí, lo miras, te lo piensas y nos dejas tu pequeño donativo para que podamos seguir creciendo con el podcast. Esto también es política. Hola amigos y amigas, bienvenidos a una cápsula más de Esto también es política, el podcast que, bueno, pues a vosotros que sois poco incultos en tema de la política, pues os traemos estos pequeños dosis de conocimiento, ya sabéis, a vuestras mentes incautas y a las cuales tenemos que sembrar, ¿no? Y luego cosechar. Y luego, bueno, pues igual las dejamos un año en barbecho, ¿no? Para que luego al volver a cosechar al año siguiente, pues estén mucho más fértiles para poder seguir culturizándoos desde nuestro pequeño atril que tenemos aquí en el podcast. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Ya? ¿Has acabado ya? Sí. Estaba a punto ya de quitarme los cascos. Uh-huh. Esto típico cuando estás hablando con alguien que se empieza a enrollar, sí, y dejas el teléfono un rato, te vas, vuelves, sigue hablando. Así, pues así, está a punto de hacerlo ahora mismo. Bueno, pero justo... ¿Qué te pareció? O sea, lo mío ha sido el término medio, esos 30 segundos que he perdido, maravillosos, pero que, bueno, han dado pie a este maravilloso capítulo que va a ser ahora, ¿no? No, esos 30 segunditos que nos dan la vida, Mario, o sea, es así. Sí. Además, nos da un poco pie a alargar este momento, estos 2-3 minutos de decir muchas cosas sin decir nada realmente. Sí, además, joder, venimos de un previo en el que hemos estado rememorando cosas bueno. muy buenas. Entre los mejores personajes de las series españolas y la canción que me has puesto nada más a conectar. Efectivamente, para que la gente lo disfrute, por si quiere ponérsela mientras nos está escuchando también de fondo, lo he recibido con el Bella Ciao, que eso es un temazo que ahora lo está petando, y yo espero ya que Pitbull saque su remix. Y que diga Get Go West o algo así. Por favor. Y esas cosas que dice él, que no me acuerdo de ninguna hora, porque la verdad es que me aborrecen bastante sus canciones. Bueno, vamos con la cápsula de hoy, que es una cápsula que... te iba a decir, tenía un pensamiento en la cabeza y te lo quería decir ahora al principio, si me permites. Sí, claro, por supuesto. Como si fuera tu programa, vale, Mario. Gracias. No sé si esta cápsula va a ser una de esas en las que vamos a poner en la balanza, digamos, la parte subjetiva y la parte objetiva, y quizá mucha gente nos dé palos porque se sienta más... digamos, porque tire más de sentimientos cuando tiene que juzgar una serie de casos concretos. No sé si es este caso al que nos enfrentamos. Bueno, que nos puedan dar palos es algo que entra dentro de lo posible en casi cada capítulo que grabamos o cada cápsula. Yo he intentado, teniendo en cuenta que es un tema, lo hemos traído porque está de actualidad, es un tema bastante sensible. He intentado que lo vamos a hacer los dos, porque voy a precisar de tu colaboración. Oh, yeah. He intentado que sea sobre todo una propuesta de reflexión, más que evidentemente vamos a explicar el tema, pero vamos a poner encima de la mesa argumentos que quizá, precisamente por lo sensible que está el tema, por los últimos casos recientes como el del niño Gabriel o el de Diana Kerr, digamos que no se escuchan muchos. Vemos muchos programas con muchas opiniones, con mucha visceralidad, pero no se están poniendo tampoco muchos argumentos. Entonces, simplemente nosotros vamos a poner otros argumentos encima de la mesa y que luego cada uno haga con ellos lo que crea conveniente. Genial. Bueno, por si alguien no lo ha leído en el título y le ha dado al play sin leer el título, que es una cosa que está fea
y yo creo que una falta de respeto para nuestro trabajo que nos Hombre, y también un poco de mérito, porque acertarle al play sin mirar tiene mérito. Efectivamente. Yo que sé, que lo tenga en automático o algo así, ¿sabes? Salga un capítulo y directamente a sus orejas. Vamos a hablar de la prisión, es que nunca me salen las 3 palabras seguidas. Prisión permanente revisable. Vale, fíjate que iba a decir prisión preventiva, no te digo más. Prisión preventiva recomendada. Lo dije el otro día ya, pero bueno, efectivamente, por la prisión permanente revisable. Así que cuando quiera le damos comienzo. Pues si te parece, te anuncio un poco la estructura de lo que quiero que sea esta cápsula, que ya aviso que ya me voy a pasar de los 15 minutos. Sí, ¿vale? es cápsula larga, ya sabéis que tenemos diferentes formatos de cápsula. Sí, la verdad, sí, esta es la dosis fuerte. Eso es. Entonces, pues bueno, un poco más o menos voy a empezar presentando qué es la prisión permanente revisable, cómo está puesta en nuestro ordenamiento jurídico, y luego vamos a ir viendo un poco esos argumentos que venimos escuchando las últimas semanas, simplemente para repasarlos, poner otros encima de la mesa que nos están escuchando, hacer un poco de comparativa con otros países, y ahí lo podríamos dejar en todo lo alto. ¿Qué te parece? Vale, joder, maravilloso. Bueno, pues la prisión permanente revisable es una especie de cadena perpetua por la cual el condenado solo podría recobrar la libertad si demostrase estar rehabilitado tras una serie de plazos de los cuales el mínimo, porque depende del delito, pero vamos, mínimo sería tras 25 años en prisión. En algunos casos llegaría hasta los 35 años en prisión. Y siempre y cuando previamente haya logrado acceder al tercer grado. El tercer grado, para quien es una expresión que todos hemos oído hablar, pero vamos, para dejarla clara, es una especie de régimen de semilibertad donde, bueno, pues parte del tiempo el preso puede estar fuera, pero otra parte tiene que pasarla dentro del centro penitenciario. Que en nuestro código jurídico viene a decir que en la mayoría de delitos el tercer grado nunca se observa antes de la mitad de la pena, que este es uno de los problemas que tiene la prisión permanente revisable. Como no es un número de años determinado, no sabemos exactamente cuándo empieza a ser revisado y por eso se puso la cifra de 25 años. Lo normal en España... Sí, dime. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué diferencia habría entre este tipo de prisión permanente y, por ejemplo, en aquellos juicios que escuchamos, le han caído 200 años de cárcel? Vale, la diferencia está en la cantidad, el tiempo efectivo que está un preso en la cárcel. Nuestro ordenamiento jurídico dice que, salvo aquellas penas de prisión permanente revisable, donde, como su propio nombre indica, pudiera llevar a la superación de este límite, en España el tiempo máximo de prisión para un condenado es de 30 años, es decir, tú te pueden condenar a 27.241 años, que si es por un delito, solo podrás cumplir de forma efectiva 30. Si son por 2 o más delitos, puedes llegar hasta 40 años de prisión efectiva, aunque te hayan condenado a 2.000 millones de años. Vale. Por eso fue una de las razones por las cuales se introdujo esta prisión permanente revisable. Una prisión permanente que debe ser revisable porque si no iría contra la Convención de Roma, que es la Convención Europea de Derechos Humanos, y no está permitido en ningún ordenamiento jurídico. Y del momento de la cual tampoco tenemos mucha experiencia, y ahora contaré. Hay que decir que según la exposición de motivos del BOE, de cuando se aprobó esta ley, que la aprobó el Partido Popular en solitario en 2015, está pensada para autores de crímenes que causan una especial repulsa social. También habla de delitos de excepcional gravedad, como asesinos en serie, integrantes de bandas terroristas, autores de muerte de menores o personas discapacitadas, agresores sexuales que acaben con la vida de su víctima o los responsables de homicidio del rey o del heredero al trono. Hombre, que cubrirse las espaldas. Sí, pero quizá a mí sí que me llamó un poco esto la atención, ¿no? Lo de poniendo el acento en delitos o crímenes que causan una especial repulsa social. No sé yo hasta qué punto, es un pensamiento que dejo al vuelo, no sé hasta qué punto es bueno legislar dependiendo de la repulsa o la aceptación social que tengan las cosas. Sí. Pero bueno, es un pensamiento que dejo ahí al vuelo. Es una ley que entró en vigor el 1 de julio de 2015, el mismo día que entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, la famosa Ley Mordaza.
En aquel entonces habló mucho más de la ley Mordaza que de esta. Y hay que decir que esta ley está recurrida ante el Constitucional. Todos los grupos parlamentarios, todos los partidos políticos, salvo el propio Partido Popular, evidentemente, llevaron esta ley al Tribunal Constitucional en 2015. En aquel entonces estaban el PSOE, la antigua Convergencia y Unió. ¿Qué tiempos cuando estaba Convergencia y Unió? Qué bonito, qué recuerdos. Sí, el PNV, estaba UPyD también. Hombre, gran partido y tuvo, bueno, una larga trayectoria. Está, por cierto, han abierto unas oficinas de UPyD aquí al lado de mi casa. Sí, pues hace poco... Bueno, no quiero hablar mucho porque ahora mismo no lo recuerdo exactamente, pero sé que uno de los portavoces de UPyD iba a entrar en un juicio o no sé qué. Pero fíjate qué ironía, ¿no? Que las han abierto en la calle Desengaño, que es como ya decir, oye, mira, estos son nuestros credenciales. A mí me parece que más honesto no lo podía ser. Sí, maravilloso. Bueno, pues sí, también Izquierda Plural. Fíjate, Izquierda Plural. Fíjate. No existía Podemos, era antes de Podemos, ¿eh? Fíjate, ¿quién se acuerda ya de aquello? Vamos, o sea, Podemos ya existía porque era 2015, pero no estaba en el Congreso todavía. Claro. Porque fue el 1 de julio, hasta diciembre no entró. Qué tiempos. Y la mayor parte del grupo mixto también firmaron este recurso ante el Tribunal Constitucional de esta ley, que de momento el Tribunal Constitucional no ha resuelto. Claro, no ha tenido tiempo, ¿no? Están con papeleos. Sí, eso y Cataluña son las dos cosas. Están ahí a tope. Espérate que cierre el Word de Cataluña y ya luego me pongo con otras cosas. Hay que decir que más allá de la prisión permanente revisable, vuelvo a repetir, en España los presos, incluso antes de la aprobación de esta prisión permanente revisable, ya podían cumplir condenas efectivas de hasta 30 años por un delito o 40 años de cárcel por 2 o más. Y hay que decir que aquí en España, y esto es una cosa que hay que plantear porque es así, la percepción que se tiene de la dureza de las penas o del cumplimiento efectivo de las condenas está bastante separada de la realidad. Es decir, seguro que tú has oído o incluso tú mismo puede que tengas la sensación de que en este país las condenas son blandas o que enseguida los criminales están en las calles. Sí, es un algo... pensamiento común. Sí. O sea, mira a Julián Muñoz, por ejemplo, que se sale a bailar de la cárcel y esas cosas. Sí. Ese es mi referente, ¿vale? No me extraña. ¿Y de quién no? Me pregunto. Por supuesto. Bueno, la realidad es que nuestro Código Penal es uno de los más duros de Europa y ahora ya te daré algunas estadísticas donde dice que nuestras prisiones, o sea, nuestros reclusos son en Europa de los que más tiempo pasan en prisión, pero se ve que la percepción es otra. Quizá yo creo que esto tenga mucho más que ver con nuestros delitos de corrupción y nuestros delitos económicos y políticos. Yo creo que tiene más que ver, lo que pasa es que luego como que lo extendemos a todo el sistema judicial, pero bueno, iremos viendo. Hay que decir que es una tendencia, sobre todo desde mediados de los 2000, que nuestro Código Penal se ha ido endureciendo. Fíjate que es curioso pensar que tenemos un Código Penal más duro ahora. Esto se decía el otro día en el debate del Congreso, y es verdad que la situación pues puede parecer algo violento, pero es una realidad, es un dato objetivo. Nuestro Código Penal a día de hoy es más duro que cuando actuaba ETA. Es así. De hecho, por ejemplo, la famosa doctrina Parot, que fue llevada a Estrasburgo y que algunos terroristas, algunos acusados de terrorismo, bueno, condenados, perdón, por terrorismo, se beneficiaron de que el Tribunal de Estrasburgo dijo que se había aplicado esa doctrina a posteriori cuando no era legal aplicar retroactivamente los cambios legales. La doctrina Parot viene precisamente porque nuestro Código Penal era más blando a la hora de dar permisos o a la hora de dar ciertas concesiones a los reclusos de terrorismo, y a través de la doctrina Parot se intentó que eso fuera más difícil. Digamos que ahí empezó una tendencia que ha hecho pues eso, que nuestro Código Penal sea uno de los más duros de Europa. No solo eso, sino que además el acceso a beneficios penitenciarios también es uno de los más duros. Pero seguimos teniendo la percepción de que no es así. Yeah. Hay que decir que a día de hoy la prisión permanente revisable solo se ha aplicado una vez. Fue una sentencia de julio del pasado año.
a un tal David Oubel, que reconoció haber degollado a sus 2 hijas de 4 y 9 años en julio de 2015 tras hacerles ingerir fármacos antes de asesinarlas con un cuchillo y una sierra eléctrica. Muy bien. Hombre, muy bien. No, quizá muy bien, no, claro. No. Era la ironía, sí. Sí. Bueno, pues esa es, de momento, a día de hoy, es el único caso en el que se ha condenado con prisión permanente revisable. Y por lo que has dicho, cumplió el tema de que fue, digamos, tuvo bastante efecto social, bastante repercusión social. Bueno, aquí ya la prisión permanente... sí, evidentemente, el caso la verdad es que es bastante... Quiero decir, yo solo te he leído un resumen Ya, claro. de lo que hizo este hombre y la verdad es que da bastantes escalofríos. Y sí, fue un caso bastante sonado, como hemos tenido algunos en los últimos tiempos. Pero esto no puede llevar, por ejemplo, que no sé si lo tocarás luego, a una especie de linchamiento social. Sí. Ah, vale. Quizá, o sea, la cuestión viene precisamente que el endurecimiento de nuestro Código Penal o del acceso a los beneficios penitenciarios viene de esta tendencia a que, bueno, es verdad que en los últimos tiempos, en los últimos años, pues hemos tenido algunos casos como muy mediáticos, sí, ¿no? Que han ocupado mucho tiempo en nuestros telediarios o o muchas portadas en nuestros periódicos y que quizá... Sí, no quiero que se me malinterprete, evidentemente, o sea, lo que acabo de leer, ya te digo, a mí me dan escalofríos y da mucho miedo, ¿no? Y evidentemente es condenable y deplorable y evidentemente que la primera reacción que te sale porque es humano es decir que se pudra en algún lado y no salga nunca más. Sí. Eso es así. Sí. Ahora bien, es verdad que ese tipo de cosas, al coger un caso mediático, en el que se habla muchos días consecutivamente, etcétera, crea una especie de impresión de que en España ocurre algo que no ocurre, que es que parece que este tipo de delitos ocurren todos los días y que estamos rodeados de asesinos psicópatas que van a acabar con toda la población con sierras eléctricas y cuchillos. Sí. Y la realidad es que eso no ocurre en España. Y ahora te contaré. Vale. Hay que decir que según un sondeo de Metroscopia, voy a ir dando datos que luego seguiré comentando. Según un sondeo de Metroscopia para el país en 2015, cuando se aprobó la ley, el 67% de los españoles apoyaba esta prisión permanente revisable. Ahora últimamente una encuesta de GAT3 para el diario ABC ha dicho que ese ya está entre un 70 y un 80%. Hemos oído los telediarios hablar de casi 2,5 millones de personas firmando en change.org la petición para que se paralice la derogación de la ley del padre de Diana Kerr. Bueno, vemos que es un tema bastante sensible donde, por lo visto, y según estas encuestas, la gente está muy movilizada. Si lees a expertos, y por expertos entiendo pues abogados penalistas, catedráticos de derecho penal, etcétera, o una buena parte, al menos de los que yo he leído, el otro día, de hecho, leí un manifiesto de catedráticos de derecho penal que por el número de firmantes más o menos se calculaba que era un 80-85% de los catedráticos de Derecho Penal en España estaban en contra de la prisión permanente revisable por varios motivos. El principal, al que aluden, es que las penas de prisión de 30 y 40 años ya eran suficientes, es decir, que aumentar a más la pena no iba a disuadir a más delincuentes de hacer sus delitos. La diferencia entre estar 30 o 40 años en la cárcel a estar a lo mejor en el 45 o 50 tampoco es que es una gran diferencia en el fondo. Yeah. Es lo que vienen a decir. Entonces, si te parece bien, pues voy a hablar un poco de esos argumentos que se dan a favor, que estamos escuchando en los últimos días a favor de la prisión permanente revisable y más o menos pues te cuento esas ideas que no escuchamos precisamente en esos mismos telediarios. Vale, el caso, lo que me comentas ahora con la firma de estos catedráticos, digamos que la conclusión así rápida es que en España nos dedicamos más a hacer caso a lo que dice Ana Rosa, ¿no? Por ejemplo, que a lo que dicen estos señores preparados. Sí, bueno, de hecho ellos mismos dicen que claro, que esto se debe sobre todo eso a legislar a base de reacción popular en el fondo. Vale. Y claro,
la legislación penal, sobre todo, tiene unas consecuencias que quizá deberían ser... esa legislación se debería hacer... esa expresión que tan de moda se está poniendo también últimamente, que es legislar en frío y no en caliente. Bueno, pues quizá, estos catedráticos, por supuesto, son partidarios de sacar estos casos mediáticos del debate y estas cosas. Ya, bueno, claro, sí. Es que en España hay un problema, y es que hay muchos seleccionadores de fútbol y hay muchos jueces también, o sea que estamos ahí. Sí. Y presidentes del gobierno también. Efectivamente. Bueno, pues más o menos los he reducido como a 8 argumentos, que son los que más o menos estamos escuchando últimamente. Entonces, antes te he dicho que me tenías que ayudar a ver cómo, si tú los tenías escuchados en tu entorno o solo en los medios, si sí o si no, no sé. No sé si has tenido algún debate sobre esto con gente de tus círculos de amistades o familiares. Bueno, alguno que otro, pero ha sido en plan, cuando salen las noticias, pues eso. Igual no tan concreto, entrando en detalles con estos puntos, pero igual algún cuñadismo por ahí sí que he escuchado. Bueno, pues vamos a ver si has escuchado estos argumentos. Venga, va. El primero de los argumentos a favor de la prisión permanente... voy a decir los argumentos a favor de la prisión permanente revisable, porque de los de en contra es que yo por lo menos no los escucho cuando veo los telediarios, o sea, porque ahora mismo está todo como muy a favor de la prisión permanente revisable. Y repito que yo aquí no vengo a sentar cátedra, cada uno tendrá la opinión que quiera, simplemente vengo a traer argumentos encima de la mesa y que luego cada uno haga con ellos lo que quiera. Vale. El primero es que la prisión permanente revisable disuade a los criminales de cometer delitos. Bueno. Claro, hay estudios universitarios, no españoles, lo digo por si tenéis poca confianza en la Universidad Española, digo que no son españoles, donde vienen a concluir que la severidad o que tener una mayor severidad en las penas no disuade, que lo que puede disuadir es la certeza de que se va a cumplir el castigo. ¿Vale? No, pero que poner, quiero decir, cuando ya tienes penas de 30 y 40 años, viene un poco a respaldar la teoría de los catedráticos de Derecho Penal, es que con penas de 30 y 40 años efectivos en la cárcel, de 30 a 35 o a 40 no hay una gran diferencia. Y el que se plantea hacer un crimen de este tipo, evidentemente estamos hablando de penas altas para crímenes importantes, pues no se plantea si va a estar 1 año, 2, 5 más en la cárcel cuando está decidido a realizar este tipo de actos. Es que es eso, aparte yo entiendo que muchos de los crímenes estos que suceden de padres con sus hijos, etcétera, etcétera, es gente que se le pira la cabeza, que tampoco no creo que se pongan a plantearse, oye, si hago esto voy a ir a la cárcel en ese momento, ¿sabes? Igual... De hecho, es una de las razones por la que en España de momento solo hay un condenado por prisión permanente revisable, porque en el resto de casos la mayor parte de los tribunales vienen a decir que en muchos casos los autores de los crímenes, pues eso, vienen a decir que perdieron la cabeza y que no estaban en plenas facultades. Claro. Cual no se podría aplicar. De hecho, por ejemplo, a favor de esta teoría está el caso de Estados Unidos. Todos conocemos que Estados Unidos tiene penas mucho más severas. Hay estados todavía con la pena de muerte, donde, por supuesto, la cadena perpetua está más que normalizada. Tiene un índice de población reclusa inmensamente grande y, aún así, su índice de criminalidad es muy alto y no baja. No. Y da igual, y creo que más pena que la de muerte ya no puede haber. Ya, no. O sea que... Me refiero, no siempre tener penas más duras disuade a los criminales. Y aparte, pues eso, habría que preguntarse, porque tenemos la percepción de que pasan cosas horribles y de ese cariz todos los días en España, y realmente nuestro nivel de homicidios, que no es demasiado grande, pues no sabemos, no sé, o por al menos cabría preguntarse me refiero, si nuestra tasa de homicidios requiere una medida como la prisión permanente revisable. Eso sí es tan alarmante como para poner esta medida y que empiece a disuadir un poco a los que se estén pensando en liarla. Claro, entonces, por ejemplo, te he traído algunas estadísticas. Por ejemplo, hay que decir que casi todas las estadísticas son bastante antiguas. Por bastante antiguas me refiero a 2014, 2013, porque son los últimos estudios que se han encontrado, excepto alguno que ha hecho el Consejo de Europa precisamente o que ha publicado el Consejo de Europa este año. Pero, por ejemplo, en España, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, homicidios intencionales, quiero decir, la gente que de verdad ha querido matar a la otra persona, por ejemplo, el más alto en el mundo, según esta estadística,
lo tendría Venezuela, donde por cada 100.000 habitantes se cometen 58,1 homicidios. Bueno. Pero bueno, yendo un poco a países un poco donde nos podamos reconocer más, Estados Unidos tiene una tasa del 4,7, 4,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Canadá tiene 1,5, Estonia tiene 3,2, digo Estonia porque es un país europeo. Reino Unido, Bélgica, Francia y Australia están en el torno al 1 por cada 100.000 habitantes. Portugal está en el 0,5. España, Alemania, Países Bajos e Italia estamos en el 0,3. Dinamarca en el 0,2, Finlandia en el 0,1. Apenas algunos países y muy pequeños como Liechtenstein o Luxemburgo están cercanos al 0. Quiero decir, somos de los países que menos homicidios tenemos me refiero en comparación a nuestra población, y sin embargo tenemos la percepción contraria de que aquí se mata mucho y además de formas muy, muy violentas. Hombre, ¿qué es eso? Es que yo te lo repito, con el bombardeo mediático que sufrimos constantemente, la verdad es que no me extraña. Pues con estos datos, donde te dice que España es un país con apenas homicidios, con un índice de criminalidad, creo que somos el tercer país de la Unión Europea con menos criminalidad. Sin embargo, te doy otra tasa ahora, que es la de la población reclusa por cada 100.000 habitantes, es decir, cuántas personas de cada 100.000 hay en la cárcel. Según el último estudio del Consejo de Europa, España está en torno a las 130,7, que esto no nos dice mucho. No. Pero sí nos puede decir que, por ejemplo, Alemania ronda los 85, teniendo la misma tasa de homicidios, que Países Bajos, teniendo también la misma tasa de homicidios, tiene 94, o que Italia, con la misma tasa de homicidios, tiene 113. Es decir, estamos por encima de todos ellos. O que, por ejemplo, países que tienen más tasas de homicidios, como puede ser, por ejemplo, Bélgica, mientras nosotros tenemos 130,7, Bélgica está en torno a los 97. Reino Unido es un caso aparte. Reino Unido es que es un poco como España. O sea, tiene un índice de criminalidad relativamente bajo y una población reclusa muy alta. Lo mismo le pasa a Portugal, hay que decirlo. Portugal, que es el país de la Unión Europea con menos índice de criminalidad y, sin embargo, de los que más población reclusa tienen. Creo que tiene algo que ver con un poco el mar. No sé por qué, pero sí, bueno. Los latinos. ¿Pero esto qué indica? ¿Que las penas son más duras en este caso? ¿O que se cumplen más? Claro, que se cumplen más porque hay más población reclusa dentro de la cárcel y que son más largas. Eso es una combinación de ambas. Ya. De hecho, te puedo seguir dando datos como, por ejemplo, que el índice de criminalidad, ya no estoy hablando solo de homicidios, estoy hablando de el índice de criminalidad es, por ejemplo, 3 veces superior en Suecia. Y sin embargo su estancia en prisión es 10 veces inferior, un tiempo de estancia medio en prisión. Por ejemplo, en Francia el tiempo medio de cumplimiento de las penas está en 8 meses y medio, mientras que en España está en 21,9 meses. Estamos hablando de casi 2 años de tiempo medio, teniendo en cuenta que hay mucha gente que va a prisión por casos menores, porque nuestro índice de criminalidad es muy bajo. O en Italia está en 13,7 meses, o en Reino Unido está en 9,1 meses, en Alemania está en 8,2 meses. Repito, España está en 21,9 meses de media, ha dicho el Consejo de Europa. O sea que, repito, y en índice de criminalidad solo estamos por encima de Portugal y Grecia. Italia, Francia, Reino Unido, Austria, Holanda, etcétera, tienen mayor índice de criminalidad y, sin embargo, sus poblaciones reclusas son menores en porcentaje y el tiempo medio de estancia en la cárcel también es menor. Y además es curioso porque tenemos como la sensación de que los demás países son más seguros que el nuestro. Joder, los pigs ahí, volviendo ahí a ganar en una estadística. En las mejores, siempre las mejores. Sí, a tope ahí. Y sin embargo hay que decir que, por ejemplo, en España, con toda esta cantidad de presos que tenemos, somos uno de los... O sea, tenemos el mejor ratio plazas de cárcel a plazas ocupadas. Por cada 100 nosotros ocupamos 71,8, por delante de muchos países donde tienen una sobrepoblación reclusa que da miedo. Ya. Bueno, claro, supongo que en países europeos, luego hablando de cárceles en América del Sur, etcétera, eso puede ser una alegría. Sí, por ejemplo, el índice de criminalidad en América del Sur, en una estadística que vi, se situaba en torno al 25,9%. O sea, una pasada. Cuando nosotros estamos, repito, en
en el 0,3, o sea, en el 0,3 por cada 100.000 habitantes, en América estamos hablando de 25,9 delitos. Es una pasada. Ya. Muy, muy, muy duro. Ujú. Bueno, el segundo de los argumentos que hemos oído últimamente es que garantiza la seguridad, sobre todo porque mientras están en la cárcel no están en la calle reincidiendo. Hombre, pero qué nivel de presos van a entrar por esta prisión como para que estemos más seguros todos al estar ahí recluidos estos señores. Bueno, la idea es que la prisión permanente revisable es para crímenes como muy, muy graves, de los cuales ya damos por seguro que esa gente cuando vuelva a salir a la calle va a reincidir. Es básicamente un poco el pensamiento o la sensación que me transmite, por lo menos lo que leo, no solo en medios de comunicación, sino también en redes sociales. Esa es la idea. Ya. O sea, a mí, por ejemplo, que la mujer esta que asesinó al pobre muchacho Gabriel, me parece que sí, que se merece todo lo peor, como has comentado antes, pero no me hace estar más seguro a mí con que ella esté en la cárcel. Supongo que al entorno de la familia sí que será un alivio dentro de lo malísimo que lo están pasando, pero vamos, no le veo, ¿sabes? Ya que me has pedido opinión anteriormente, no le veo que esto sea un argumento muy, muy aplicable en este caso. Bueno, en el caso del niño Gabriel no, pero, por ejemplo, podríamos hablar del caso del chicle. Bueno, que sabíamos que Diana Kerr no fue la primera a la que intentó pues forzar sexualmente, etcétera. Sobre todo, además, se suelen enfocar eso en delitos que incluyen agresiones sexuales, como diciendo es que los agresores sexuales no se van a reformar nunca. Ya. Hay que decir que los estudios internacionales hablan de que la reincidencia de agresores sexuales está en torno al 20%. Y según algunos estudios aquí en España está en el 20-30%. Lo digo porque es verdad que los peores artículos lo sitúan en el 50% de reincidencia, algo que tampoco, leí un artículo al respecto, pero que tampoco ofrece de dónde saca los datos, mientras que que se sitúa entre el 20 y el 30% sí que ofrece datos. En cualquier caso, el riesgo de reincidencia puede reducirse con cosas que, por ejemplo, nosotros ahora no tenemos muy desarrollados en nuestras prisiones, según he podido leer a varios catedráticos de Derecho Penal, como por ejemplo programas de tratamiento dentro de las cárceles, programas de reeducación o programas de reinserción, que no los tenemos demasiado desarrollados. Aparte hay que decir, y esto hay que decirlo desde ya, ninguna de estas medidas va a hacer que el 100% de la población reclusa deseche la idea de reincidir. Claro. Quiero decir, eso es así, pero quiero decir, ni este tipo de programas alternativos, que como digo, lo dicen los expertos, ni la prisión permanente revisable tampoco. Claro, que tampoco, no es magia, pero son ayudas que podrían ser válidas en este caso. Claro. Además, hay que recordar que la Constitución española dice que las penas deben estar dirigidas a la reinserción de la persona en la sociedad. Por ejemplo, critican mucho que no saben hasta qué punto una prisión permanente revisable puede ayudar en esto. Mientras que, por ejemplo, los programas de los que te he hablado, sí. Claro. Dice el tercer argumento, dicen que es que no es perpetua, que es revisable, que no es una pena, quiero decir, vienen a decirte como que es muy humana la pena, ¿no? Ya, sí, que tienes la oportunidad ahí en un momento dado de salir. Claro. Fíjate que dice el Convenio de Roma, este Convenio Europeo de Derechos Humanos, que España firma y que por eso es revisable, dice que la prisión permanente revisable niega la esperanza razonable de alcanzar la libertad a través de la revisión de la pena, es decir, porque el preso sabe que va a tener una revisión de la pena, lo que no sabe es si va a ser favorable o no. Es decir, lo que se venía a decir en el Convenio de Roma es que un preso debería tener derecho a saber cuándo va a acabar su condena. Y con esta prisión permanente pues no se sucede. Hay estudios que dicen que tras 22 años en la cárcel la persona ya ha roto todos sus lazos sociales, ya es una persona irreconocible, no se parece en nada a la que entró en la prisión, y que eso hace su evaluación psicológica y social mucho más difícil. Y además hay estudios, y los profesionales se quejan de ello, de que faltan profesionales formados, criminólogos, no solo psicólogos, sino criminólogos, falta personal formado para evaluar a este tipo de criminales que se pasan tanto tiempo en una prisión. Evidentemente, pasarse 20 o 30 años de tu vida viendo la misma celda todos los días, saliendo al patio 1, 2 o 3 horas al día,
tiene que ser algo jodido. Ujú. Te digo porque muchas veces también hablamos como de penas de prisión como si, ¿sabes? Pasan los años y sales. Ya. Joder, pues yo no que, vamos, incluso 8 años, ya no te digo 22, 8 años en la cárcel fáciles no tienen que ser. No, claro. Pero bueno. Creo yo, ¿eh? Sí. Bueno, otro argumento es que no es degradante. La cuestión es que, y aquí yo me declaro incompetente, ¿eh? Simplemente lo que digo es que para decir que una pena como esta no es degradante, y vuelvo un poco, lo conecto con lo de antes, habría que saber cuáles son las condiciones en las que vive un preso. Ujú. Quiero decir, habría que saber, pues eso, las horas de patio que tienen o qué patios tienen, los módulos de aislamiento, con qué otra población reclusa se relacionan, qué actividades tienen derecho al trabajo, no lo tienen. Y digo que me declaro incompetente porque yo no he visto una cárcel por dentro, yo no sé cómo vive un preso. Te digo que tampoco quiero saberlo en el sentido de no quiero vivirlo en mis carnes. Claro, no, igual de visita puedes pasarte, pero Claro. para vivir O sea, no. me encantaría que en algún momento alguien, desde instituciones penitenciarias además, nos contase cómo vive un preso. Ujú. Creo que esto también ha afectado un poco la visión de la vida que nuestros políticos o por los delitos económicos Ahí. hemos tenido aquí en España, ¿no? De gente que vive con sus propias televisiones, con su PlayStation, con piscina, con jacuzzi. Claro, es Yo no sé hasta qué punto eso es verdad. Claro, Pero... es que uno de los comentarios que sí que he visto más por Twitter, redes sociales, etcétera, es que encima les llevan a las cárceles estas y les estamos pagando todos la piscina, el jacuzzi, la televisión, no sé qué. Digo, bueno, no creo que el porcentaje mayor de presos en España tengan todos esos beneficios. Supongo que serán Claro, los 3 o 4 políticos y lo que ha salido, vamos, lo que han dicho en redes sociales o entre noticias o lo que sea. Claro, habría que ver, porque hay que recordar que en la inmensa mayoría de la población reclusa no son políticos, no son ricos, es gente que está por delitos normalmente no de sangre, es decir, los delitos de sangre, homicidios, asesinatos son una minoría dentro de nuestra criminalidad. Casi todos. Leí una encuesta que decía que el 40% eran delitos contra el patrimonio, estamos hablando de robos, Sí. etcétera, y la otra que ahí no recuerdo, pero vamos, tampoco eran delitos de sangre. En un porcentaje muy alto, y o sea, lo que conocemos como presos comunes, Ujú. no creo yo que gocen de muchas ventajas. No, habrá también tráfico, drogas, etcétera, etcétera. Luego, este argumento también, el que si no se endurecen las penas saldrán pronto de la cárcel gracias a que se benefician de los beneficios penitenciarios. Entonces, como se les condena muchos años, pero salen muy pronto de la cárcel. Ujú. Entonces, la prisión permanente revisable evita esto. Bueno, esto además viene muy, muy al día porque hace poco salió un artículo, me parece que fue en el diario El País, que hablaba de que el Chicle le había dicho a su abogada que en 7 años iba a estar fuera. Sí. Que a ver, que esto no es cierto. O sea, que el Chicle puede decir lo que le salga de los cojones. Sí. Pero primero, el Chicle dice que va a salir pronto de la cárcel porque no se puede, porque es verdad que no se está pudiendo demostrar la agresión sexual a Diana Kerr, Ujú. ¿vale? Pero para empezar, primero habrá que ver la sentencia. Una sentencia por asesinato, dudo mucho porque dice 7 años, entendiendo que lo que quiere decir es que podrá alcanzar el tercer grado a la mitad de la pena, es decir, que cree que se le va a condenar a 14 o 15 años. Ujú. Y habrá que ver primero la sentencia a cuánto se le condena. Porque me parecería muy raro que se le condenase solo a 15 años por el asesinato de Diana Kerr, ¿eh? Así Ya. te lo digo. Bueno. Y en cualquier caso, repito que nuestro Código Penal dice que ha endurecido mucho las condiciones para que un preso pueda beneficiarse de ese tipo de cosas. Y además te recuerdo al principio que se incluyó lo de que para delitos de especial relevancia social como que es más difícil todavía. Ya. O sea, que el Chicle podrá decir lo que le salga de los cojones, pero primero hay que esperar el juicio y la sentencia para ver a dónde llegamos. Claro, pero igual que antes, llama mucho más la atención lo que pueda escribir este hombre a su abogado y le van a dar más bombo en televisiones que lo que realmente vaya a pasar o lo que realmente puede pasar con la ley en la mano. Claro, la cuestión es que el Chicle dice esto, o dicen que el Chicle le ha dicho esto a su abogada, y quien lo lee o quien lo ve está diciendo, pues es verdad, si es que es verdad. Claro. Pues es que no es verdad. Es así, que es que no es verdad. De hecho, hay que decir que de nuestra población reclusa, solo el 16% de los presos están en régimen abierto y aún así están controlados, evidentemente.
Y que, repito, que los criterios de concesión de ventajas penitenciarias son muy estrictos y se han ido endureciendo con el paso del tiempo. Es decir, para tú acceder a los beneficios penitenciarios se tiene en cuenta no solo, como se cree, lo de la buena actitud, como se dice, buen comportamiento. Sí. No solo se tiene en cuenta el buen comportamiento dentro de la prisión, etcétera, que también se tiene en cuenta, pero también se tiene en cuenta como, por ejemplo, la gravedad del hecho delictivo. Es decir, Claro. no se te va a conceder el mismo beneficio si has robado en una casa Ujú. que si has matado a una chica. Claro. ¿Por qué no? Porque evidentemente un delito más grave encontrará más difícil obtener beneficios penitenciarios. También dentro de estas condiciones está lo de la alarma social que te he dicho antes, o la adaptabilidad que se perciba, que los expertos perciban en el preso. O sea, quiero decir, no todo el mundo sale de la cárcel muy rápido, no todo el mundo tiene beneficios penitenciarios tan rápido como la gente se cree. Ujú. Otro de los argumentos es que tiene un mayoritario apoyo social. Te he contado antes Sí. lo de las encuestas y tal. Y a ver, yo contra esto tengo así como un poquito de miedo. Ujú. No sé si te acuerdas que nosotros hicimos una cápsula, que no sé si fue cápsula o episodio, creo que fue cápsula, donde veníamos a decir que democracia no es solo votar y ahí contábamos que dentro de nuestra Constitución hay algunas cosas que quedan fuera del voto. Sí. Porque quiero decir, vamos a votar si matamos a los judíos o a los negros o a los blancos Ya. o a los heterosexuales. ¿Es que eso es votable? No. Entonces yo creo que hay cosas que se deberían quedar fuera de la votación popular o digamos de la reacción popular. Y creo que esta es una de ellas porque, repito, estamos hablando de cuánto tiempo se va a pasar una persona en una cárcel. Ahí con esto te estás cargando uno de los máximos referentes del cuñadismo, que es el de yo haría referéndums para decidir todo lo que se haga en mi país. Bueno, yo ya he demostrado también en algunos episodios y cápsulas que a mí el referéndum es una figura que me parece necesaria, es una figura que deberíamos poder utilizar más, pero que no podemos utilizar más ahora mismo. Ujú. Porque ahora mismo los referéndum no se utilizan con unos fines, vamos a decir, unos fines democráticos puros, sino que se suelen utilizar con intereses políticos. Sí. Y entonces ya no estamos hablando de la figura del referéndum o de lo que un referéndum debería ser, sino estamos hablando de otra cosa. Y aparte creo que hay cosas que no se deben poder votar, porque si no, si por una democracia entendemos que es el gobierno de la mayoría, pero siempre respetando los derechos de las minorías, pues si lo votásemos todos, entraríamos en un riesgo de que los derechos de las minorías pudieran no ser respetados. Ujú. Claro. Y en este caso estamos hablando de la población reclusa, que es una minoría dentro de la población española, cuyos derechos deben ser respetados. Porque todo este debate tiene mucho que ver con qué tipo de sociedad queremos, Ujú. ¿no? Si queremos una sociedad más punitiva o queremos una sociedad más que intente más reinsertar a la gente o que busque un término medio o que se incline más hacia un sitio o hacia el otro. No quiero yo tomar posición, yo tengo clara mi opinión, pero no es este el objetivo de esta cápsula. Ujú. O episodio también, ¿eh? Ya te digo que Sí, igual con sí, el ya- tiempo cambio el título. Vale. Y respecto a esto de tener mayoritario apoyo social, a ver, seamos sinceros. Esto también tiene mucho que ver con lo de referéndum y lo que acabamos de hablar. ¿Cuánta gente se conoce el Código Penal? Buh. ¿Cuánto conocimiento tenemos de nuestro sistema judicial, de nuestro sistema penitenciario, de cómo se consigue, de cómo se distribuyen las penas, qué tipo de población reclusa tenemos, qué programas de reinserción tenemos, están funcionando o no están funcionando? No sabemos nada, en líneas generales, y me incluyo yo, es decir, yo Sí. porque, por ejemplo, para hacer este capítulo o por otras razones, pues me puedo informar. Y aún así, repito, me declaro incompetente en muchas cosas. Ujú. Pero en líneas generales, cuando hablamos del 70% de la población, como dijo el ministro catalán, un 70 un 80 dijo, está a favor de la prisión permanente revisable, ¿cuánto porcentaje de ese 70-80? O incluso, si me atreves, ¿y cuánto del otro 20 restante? ¿Sabemos cómo funciona nuestro sistema penitenciario o nuestro sistema judicial? Muy pocos. Claro. Y aparte creo que es lo suficientemente importante como para tener un debate racional y no un debate visceral, que fue lo que vimos el otro día en el Congreso de los Diputados.
que si uno diciéndole que sacando al niño Gabriel, el otro diciendo mirad a los ojos a los padres de las víctimas y decirle que la prisión permanente revisable no es una buena solución. Me parece nefasto y una vez más demuestra la clase política que tenemos. Que es nefasta desde mi punto de vista. Porque tú puedes defender la prisión permanente revisable, porque es que, quiero decir, no somos novedosos. De hecho, hemos sido de los últimos países en incorporarlo en nuestro Código Penal. Tú puedes defender una prisión permanente revisable con argumentos y tú puedes defender la no existencia o que no quieres la prisión permanente revisable con argumentos. Pero empezar a meter al niño Gabriel, al padre de Diana Quer, a los de Marta del Castillo, a no sé, me parece ya que es como esto, pues eso, me parece un poco más un show de Telecinco que un parlamento. Sí. Que al fin y al cabo son los que se encargan de hacer las leyes. Sí, sí. O sea que al final la conclusión es que, como has empezado diciendo que hay cosas que no se deben votar, supongo que esta es una de esas cosas que deberíamos dejar en manos de expertos, por mucho que nos duela el perder la capacidad esta que tenemos aquí en España de tratar estas cosas como si fuera una quema de brujas, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, imagínate que tú o alguien muy cercano de tu familia, pues yo qué sé, hace algo en la vida que le lleva a. Sí. Te suelen decir, pues que lo pague, bueno, que lo pague. Pero ¿tú crees que, por ejemplo, alguien muy cercano a ti que pasara 15 años en la cárcel por un delito que haya cometido, por las razones que fueran, 15 o 20 años no son suficientes? ¿Tú crees que debería permanecer toda su vida en la cárcel? Y sobre todo, ¿tú crees que la pena de alguien la debe decidir la gente? Bueno. O sea, debemos hacer un referéndum a ver a qué pena ponemos a la gente. No, claro, gente supongo que no. Porque entonces vamos a la vida de Brian, claro. al que a cualquiera que diga Jehová le apedreamos. O a forocoches, esto sería un cachondeo, claro. Claro, precisamente el Estado de Derecho, ese que a veces se nos llena la boca, hay que defender el Estado de Derecho. O ese populismo que se achaca otras veces, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí si no? Ya. Pero entonces yo sí. repito que yo a priori yo tengo mi opinión, pero entiendo quién pueda estar a favor y en contra. Yo entiendo las dos posturas. Claro. Pero tener un debate serio. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿cómo influiría esto que estás comentando en que alguno de estos juicios se trate mediante un jurado popular? Porque yo supongo que ese jurado popular va a ir ya con unas ideas premeditadas en la cabeza. Bueno, ahora me pillas un poco porque no sé exactamente en qué casos hay jurado popular, pero es verdad que aquí el jurado popular en España no está muy extendido. Creo que, por ejemplo, en el caso del fallecimiento, el asesinato o el homicidio, como sea, de Gabriel, iba a haber un jurado popular para juzgar a esta mujer. Entonces... Pero eso, o sea... Vamos, no lo sé porque no lo desconozco, sí. Pero mira que lo dudo que lo sepan ya porque primero hay que hacer toda la fase de instrucción. No sé, lo oí el otro día, igual era una de estas cosas que se inventan también, sí. Claro, lo digo porque ahora la fase que viene ahora es la fase de instrucción, recabación de pruebas, sí. Que está haciendo el tribunal de instrucción y de ahí se mandará al tribunal competente para que lo juzgue. Pero en términos de asesinato, no sé, si quieres me lo miro para otro momento. Bueno. Pero yo por lo menos no... La última vez que leí sobre el tema fue hace 3 o 4 años. El Tribunal Popular, el Jurado Popular no estaba muy extendido aquí en España. Vale. O sea que... Nada, era por si te sonaba. Ya digo, y un poco a raíz de eso, digo, al final, si es un jurado popular, el jurado popular va a ir a cuchillo contra esa persona, por mucho que se lo quieran hacer seriamente y mirando pruebas, etcétera, etcétera. Claro, y además eso tiene un problema que es al que sea en ese momento acusado, quizá le estás vulnerando su derecho a un juicio justo. Sí. Porque, quiero decir, evidentemente todas las sentencias tienen que estar conforme a derecho, pero claro, si tienes un jurado que te va a juzgar, que va a emitir una sentencia o que va a decidir si tú eres culpable y tal, pero ya va con ideas preconcebidas sobre ti, pues lo mismo tienes un problema. Pues eso, Jehová. Así va a ser. Bueno, el otro, te traigo ya los dos últimos argumentos. El primero es la de la reparación a la víctima. Ahora que es importante reparar a la víctima y no sé por qué la gente identifica reparación a la víctima con que el criminal ya se pase toda su vida en la cárcel. Yo soy de los que cree que para las víctimas
pues, no dudo que pueda ser un argumento de seguridad para quien haya sido víctima de un homicidio, evidentemente es irreparable, desgraciadamente Sí. es irreparable. Para los demás, pues bueno, yo creo que luego cada víctima es un mundo. Creo que generalizar de esa manera, volvemos a lo mismo. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Queremos una sociedad que reinserte a la gente? ¿Queremos una sociedad punitiva? ¿Queremos una sociedad que sea una mezcla? Quizá aquí es donde quizás deberíamos tener el gran debate, ¿no? Que, bueno, como digo, pues no. Y entonces, el último argumento que te he traído, y ya con esto acabo, es que otros países europeos tienen esta misma pena. Entonces, pues yo te he traído así un resumen de los principales países europeos que la tienen y ya con eso hagamos. Pues mira, voy a empezar con nuestros vecinos, con Portugal. Sí. Portugal dice que es uno de los países, uno de los pocos países europeos, esto hay que decirlo, es uno de los pocos países europeos que no tiene prisión permanente o revisable. Su máxima pena, la máxima pena que recoge su ley, es de 25 años efectivos de cárcel, por ejemplo. Sí. En Francia, la pena más dura, esta sí que existe, la prisión permanente revisable, y se llama la perpetuidad irreducible. Joder. Porque, se introdujo a mediados de los 90 y en casos excepcionales se establece una prisión efectiva ilimitada. Lo que pasa es que, bueno, este castigo se destina especialmente a los condenados por asesinato de una víctima menor de 15 años cuya muerte estuviese precedida o acompañada de violación, torturas o actos de barbarie. Desde 2011 se aplica también a cualquier asesinato de autoridad pública, y desde los atentados de 2016, tanto en París como en Niza, se aplica también a terrorismo. En Italia, la máxima pena es también la cadena perpetua revisable. Ahí se empieza a revisar la pena a los 20 años de prisión para empezar a obtener los beneficios penitenciarios, y la libertad condicional solo se puede obtener a partir de los 26 años. Recuerdo que aquí en España esta prisión se empezaría a revisar a partir de los 25 años de condena. En Reino Unido también existe esta figura. El preso puede optar a la libertad condicional después de un periodo de tiempo que fija el juez, no es un periodo fijo como el caso de España o el de Italia que acabo de contar. Dice que en casos muy excepcionales el magistrado puede dictaminar que esa condena sea para toda la vida sin acceso a la libertad condicional, pero son casos muy excepcionales. Yeah. En Alemania dice, bueno, la figura existe, pero el Tribunal Constitucional alemán dijo que siempre debe darse una perspectiva de reinserción al preso, y por eso la revisión que se hace individual de cada caso mediante un magistrado diferente del que juzgó el caso originalmente se hace ya a los 15 años. No esperan tanto como en Italia o aquí esperamos en España. Si vamos a Noruega o Dinamarca, donde existe la figura de... Bueno, allí lo llaman una especie de custodia, que es una especie de cadena perpetua revisable para personas que han cometido crímenes especialmente graves, pero que, por ejemplo, no pasan todo el tiempo de su condena en la cárcel. A veces tienen centros especiales donde llevan a esta gente, pues eso, para intentar reinsertarles, que evidentemente no vuelven a la sociedad hasta que no consideren que están reinsertados. No sé si, por ejemplo, esto también sucede más o menos en Suecia. No sé si te acuerdas tú del asesino de Breivik. Sí. Bueno, pues él fue con todo fíjate que se cargó un montón de chavales. Sí. Fue condenado a 21 años solo, por ejemplo. Claro, que llama la atención, sí. Sí, y después de un tiempo en la cárcel, o sea, después de ese tiempo en la cárcel, él será trasladado a un centro especial de reinserción. Se le va a intentar recuperar. Si no se le puede, pues no se le recuperará. Y esto también es algo que tenemos que ser conscientes todo el mundo. Hay personas que no se pueden recuperar o que no se quieren recuperar. Es así. Pues eso, entonces los países nórdicos tienen como esta figura de un centro de reinserción, digamos, para que que estés en la cárcel un día y de repente salgas a la sociedad y te suelten ahí y ya apáñatelas como pueda. En Bélgica, por ejemplo, también tienen la figura, pero su aplicación es muy poco frecuente.
Y también los presos pueden solicitar la libertad condicional transcurrido 15 años desde su entrada en la cárcel. En Holanda, por ejemplo, la prisión permanente es muy estricta. Allí la posibilidad de revisión solo ocurre tras 27 años de la pena, bastante un poco en la línea con la española. Sí. Y luego, pues bueno, hay otros países que también se revisan, tienen prisión permanente revisable, como Polonia, Austria, Rumanía, Croacia o Eslovenia. Y me ha llamado la atención el caso de Hungría, donde la revisión de la prisión permanente revisable empieza a los 40 años de prisión. Joder. Que yo digo yo que alguien, vamos, aunque cometas un delito con 25 años o 30 años, ya te va a los 70, ya no sé de dónde quieres ir. Igual llegas un poco, sí, pochinga. Y eso es más o menos lo que he traído, un poco reflexiones para que luego cada uno pues pueda llegar a conclusiones individuales. Estaba pensando yo una cosa, ahora mientras comentabas todos estos datos estadísticos de países europeos, que he aprendido una cosa, a ver, esto va a sonar un poco mal para ti, he aprendido, luego lo matizo, he aprendido una cosa desde que llevamos haciendo esto del podcast, he aprendido muchas más, una importante, ¿vale? Vale. Un huevo de cosas, pero una, Vale. Y estaba pensando en ella ahora. No sé si lo has querido llegar a transmitir, que yo creo que sí, y yo creo que lo hemos hablado un par de veces, y es que existen en España y supongo que en el resto de países lo mismo, una serie de profesionales y de personas que entienden del tema sobre las cuales nosotros debemos confiar para que lleven este tipo de asuntos. Es lo que comentabas. Pues aquí habrá gente que sepa de penales, jueces, etcétera, etcétera, que se puedan dedicar a opinar con fundamentos sobre el tema de la prisión permanente revisable. Quizá aquí en España, al estar tan asqueados con nuestra clase política, que supongo que pasará igual en el resto de países, que al final nadie está contento con nada, nos pasa un poco que siempre estamos buscando el ojo por ojo o oye, este tío ha hecho esta cosa malísima y tiene que estar en la cárcel. Pero ya te digo, creo que una de las cosas que he aprendido y que más claras me han quedado durante esta etapa es eso, oye, existen estas personas, existen estas figuras que se encargan de hacer este tipo de cosas. Al igual que yo soy experto en tal cosa y puedes confiar en mí para hacer este tipo de cosas en la que yo soy experto, debemos confiar en esta serie de personas para realizar estas tareas. ¿Me confundo? ¿Voy muy mal o cómo va el asunto? No, yo es que soy muy partidario de esa idea, por lo menos al menos de escucharles. Uh-huh. Porque yo no sé cuántos debates habrás visto en la televisión con pues abogados penalistas, con jueces de penal, con catedráticos de penal hablar sobre el tema. Yo es que solo he oído hablar a periodistas, a tertulianos, Uh-huh. a políticos y a quien pasaba por allí. Uh-huh. Y evidentemente existe, y yo creo que, por ejemplo, esa es una de las cosas más bonitas que podemos hacer, que oye, nosotros pues nos informamos, buscamos información, evidentemente en temas como este muy limitada, o sea, Claro. no podemos, igual que en otras podemos decir que bueno, pues hemos leído más o estamos más informados. Aquí yo ya te digo, me declaro incompetente en muchos aspectos, pero es un poco que tenemos que pensar que a lo mejor no sabemos de todo. Hombre. Y que hay gente que sabe, que además, aparte que la sociedad nos funcionamos así, quiero decir, educamos abogados, educamos médicos, para que no todo el mundo tengamos que saber de todo, arquitectos, profesores, bomberos, policías, tenemos de todo para no tener que hacerlo todo nosotros. Pero claro, si luego llegan estas cosas y no escuchamos a nadie de los que supuestamente, o sin supuestamente, de los que saben, pues entonces, no sé. Sí, creo que hay que escuchar a la gente que sabe. Uh-huh. Siempre. Y luego podrás formarte tu opinión, evidentemente, porque que el hecho de que alguien sepa no significa que tenga la razón siempre. Claro. Pero creo que para forjarse una opinión o para formarse una opinión, creo que hay que escuchar o leer o escuchar un poco la opinión de los que realmente saben, porque si no, ¿de qué estás opinando? Estás opinando del aire. Efectivamente, qué bonito opinar del aire, de la energía eólica, ¿no? Muy bien también. ¿Y cómo se puede vivir sin aire, que decía Maná? Joder, muchas gracias. Muchas gracias por ese cierre. Además, con el golpe de teclado que has hecho, que también ha quedado como muy... Aquí cierro, ¿no? No, es que casi se me cae el micrófono, porque me he emocionado tanto. Ah, vale. Aquí cierro.
Bueno, como ya te he dicho, la gente va a ir viendo la evolución de de esto que hemos estado hablando ahora, de cápsula a episodio, ¿vale? Por lo tanto, ahora vamos a cerrar como si fuera un episodio. Empezamos como si fuera una cápsula y cerramos como si fuera un episodio, y eso es maravilloso porque te peta el cerebro al final. ¿Vale? Claro, porque estamos probando fórmulas nuevas. Claro, efectivamente. Y bueno, lo sacaremos a referéndum, no os preocupéis, para ver qué os ha parecido. Así que para terminar, conscientemente, que ya te digo que me ha gustado mucho el enfoque que le has dado a todo esto, porque es un enfoque que no se ha dado en ningún sitio, por lo menos yo no he escuchado, y sirve bastante para reflexionar y para que tengamos en cuenta un poco todos los conceptos que rodean a este tipo de prisión permanente. ¿Algo más por tu parte? No. Vale. Métodos de contacto. Por favor. ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es política@gmail.com. También puedes escribirnos en nuestra página de Facebook. Esto también es política. O en nuestra cuenta de Twitter, @etepolítica. O si lo prefieres, visita nuestro blog. Esto también es política.wordpress.com. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si quieres charlar con nosotros directamente, únete a nuestro grupo de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Porque tú también formas parte de Esto también es política. Bueno, pues hasta ahí los métodos de contacto. Al que le haya petado el cerebro después de ver este cambio, esta metamorfosis que ha sufrido la cápsula, es que al final este podcast es un podcast vivo, ¿no? Que está en constante evolución, que se alimenta de la simbiosis, de yo qué sé, ¿no? ¿Podemos decir que hemos hecho un capsodio? ¡Oh! Por favor. Es que no veo mejor final. Además sí, porque hemos empezado cápsula y hemos terminado episodio, porque si fuera un episaula, ¿no? Episuala, joder. Eso es muy complicado, ¿eh? Yo lo llamaría epípsula. Hostia, es que cómo se nota a los que han estudiado letras aquí, ¿no? En este podcast. Sí, vamos, lo que es poner una al lado de la otra. Tampoco. Bueno, no te quites méritos también, ¿eh? O sea. No. De hecho, algún día haremos una epípsula de qué cojones pasa en este país con las humanidades, que parece que ahora estudiar humanidades es de tontos. Claro. Y me estoy cansando ya. Y la gente se pensará que van a ser 1 hora más o menos que duran los episodios, pero serán 15 minutos cagándote Claro. en la madre que parió a todo el mundo aquí. Que parió a Paneque. Joder. O sea, grande frase. O a Juaneque. Un saludo. Bueno, pues después de estas bromas internas, por favor, pues si alguien lo entiende, que nos deje un comentario, por favor, en cualquiera de nuestras redes. Por favor, gracias. Bueno, nos vemos en el próximo, en la próxima pípsula o en el próximo capsodio. ¿Vale? Claro, ¿Vale? Lo que tú quieras. ¿Vale? Mi rey. O lo que vayamos viendo por el camino puede cambiar, y yo qué sé, de repente imagínate que estáis escuchando esto en iVoox, por ejemplo, y salta a YouTube de repente, ¿sabes? Esto es así, es la vida. Porque así somos en Esto también es política. No te esperas, no sabes lo que va a pasar. Vivimos al límite, amigos. Bueno, nos vemos en el próximo coso que hagamos. Hala, hasta luego. Besete.